Bienvenidos, bienvenidas a este espacio cultural de la Fundación Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, dignísimas autoridades que nos acompañan, señoras y señores miembros del patronato de la Fundación Caja Canarias, señor director general de la Fundación Caja Canarias, señor Plensa, querida Laura. Señoras y señores, buenas noches, queridos amigos y amigas. El vídeo que acabamos de compartir nos ha devuelto con una belleza conmovedora a la esencia del lugar donde todo empezó. Santa Cruz de Tenerife no ha sido solo la ciudad que vio nacer a Caja Canarias en 1910. Ha sido el escenario donde, generación tras generación, esta institución ha encontrado su identidad, su pulso y su manera de comprender el servicio público. Permítanme expresar, en primer lugar y con profundo agradecimiento, nuestro reconocimiento a la capital tinerfeña que nos acoge desde hace más de un siglo, así como a su corporación municipal por haber acompañado, facilitado y valorado siempre el trabajo de esta casa. El recorrido que acabamos de ver, aderezado por la interpretación coral de Contamíname, nos recuerda que esta fundación ha crecido junto a la Santa Cruz de Santiago de Tenerife, inspirándose en su carácter abierto, diverso y profundamente humano. En estos enclaves emblemáticos que forman parte de la memoria colectiva de quienes habitamos la ciudad, late también la historia de Caja Canarias, que nació con una vocación social clara: mejorar la vida de las personas y contribuir al progreso de su entorno. Hoy celebramos un momento muy especial, el 115 aniversario de nuestra institución. Un camino que comenzó el 13 de abril de 1910, cuando por el Ministerio de Gobernación fue aprobada la Constitución de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife, concebida con la vocación de impulsar el ahorro popular como motor del desarrollo social y económico de la ciudad. Desde sus inicios, en la cercana calle Carmen Monteverde, esta entidad jugó un papel esencial para Tenerife. Facilitó el acceso a financiación asequible, apoyó a familias, empresas y pequeños comerciantes y, en paralelo, canalizó sus excedentes hacia una idea poderosa plagada de generosidad: devolver dichos excedentes a la comunidad mediante la obra social, cultural, educativa y asistencial. A lo largo del siglo XX y especialmente desde los años 60, esa vocación se transformó en una vocación inspirada por una acción constante y vigorosa. Con su crecimiento institucional, Caja Canarias intensificó su apoyo al tejido productivo, al bienestar social, la cultura, la educación o la investigación. Fue entonces cuando empezó a consolidarse como un verdadero y auténtico pilar del desarrollo integral de nuestras islas. En ese sentido, y coincidiendo con las bodas de oro de la institución, se inauguró la penúltima sede, que fue ubicada, como ustedes recordarán, frente a la Plaza de Santo Domingo y que en fechas recientes hemos conocido que albergará próximamente la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, con un destacado centro expositivo que reforzará lo que nosotros contemplamos como un futuro perímetro de expresión artística de la ciudad, junto a la Recoba, el remozado e insigne Teatro Guimerá, TEA Tenerife Espacio de las Artes o el Museo de Naturaleza y Arqueología MUNA, recorrido que empieza o desemboca, según se mire, en este espacio cultural. Un perímetro que supondrá sin duda el más destacado proceso de sinergia cultural público-privada para ratificar a Santa Cruz de Tenerife como destino
de amplia atracción artística, aderezado a lo largo de su callejero central por decenas de obras escultóricas, resultado de las emblemáticas exposiciones de escultura en la calle y de las que esta ciudad se siente tan orgullosa. Permítanme que retorne a la secuencia histórica de esta entidad para viajar hasta el año 1984, cuando acontece un hito fundamental en el proceso de su conformación mediante la integración de la Caja de Ahorros Insular de La Palma. La fusión no solo fortaleció la estructura financiera y social de la entidad, sino que también enriqueció su identidad insular, ampliando su vocación de servicio al conjunto de las islas y reforzando su compromiso con el desarrollo equilibrado del territorio insular. 3 años después, el 15 de mayo de 1987 exactamente, se abrieron las puertas de este magnífico recinto en el que hoy nos encontramos, última sede hasta el momento de Caja Canarias y base fundamental de nuestra acción permanente en favor de la ciudadanía de las islas. Durante las últimas décadas y hasta la configuración actual como fundación, la entidad ha venido construyendo un modelo basado en la cercanía a la ciudadanía y la responsabilidad social corporativa. Programas culturales de referencia, iniciativas pioneras en el ámbito educativo y deportivo, convocatorias de investigación con impacto real y con proyectos sociales que acompañan a quienes más lo necesitan, etcétera, etcétera. Esa línea de trabajo ha permanecido intacta, incluso en los momentos más difíciles y particularmente exigentes de esta entidad. Hoy celebramos ese recorrido histórico en su integridad, en su plenitud, pero también el trabajo de quienes lo han hecho posible. En primer lugar, el patronato de la Fundación, aportando iniciativas y soluciones para atender las necesidades del momento presente en cada momento, pero también y sobre todo dirigiendo la Fundación con visión de futuro para que, en fin, pueda cumplir su misión de manera eficaz y generosa, mejorando la vida y el bienestar de las personas en nuestras islas. Por otra parte, en relación con el personal de esta institución, quisiera subrayar que cada avance, cada programa, cada proyecto lleva la huella de miles de empleadas y empleados que desde 1910 hasta el día de hoy han sostenido esta casa con profesionalidad, con esfuerzo y un profundo sentido del compromiso con el desarrollo de Canarias. A todas esas personas, las que están y quienes nos han precedido, incluidos todos sus presidentes, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, quiero dedicarles en este momento un reconocimiento lleno de admiración y de gratitud. Agradezco de una manera muy particular la presencia del señor alcalde de Santa Cruz de Tenerife, don José Manuel Bermúdez Esparza, quien ha querido acompañarnos en un acto que pertenece de manera especial a esta ciudad, a su historia, una historia compartida con la Fundación. La personalidad de la Fundación Caja Canarias establece su raíz nada más y nada menos que en la naturaleza espiritual que desprende la vitalidad de Santa Cruz de Tenerife y sus habitantes. Este aniversario coincide además con un acontecimiento que tengo que decirlo con toda franqueza y profunda sinceridad, un acontecimiento que nos entusiasma profundamente, un regalo de cumpleaños soñado y afortunadamente cumplido. Esta mañana ha tenido lugar la inauguración de la exposición Sombras y Poemas, un proyecto que comenzó a gestarse hace casi 3 años cuando invitamos a Jaume Plensa a imaginar una muestra concebida ex professo para nuestro espacio cultural. Su respuesta fue inmediata y generosa. Aceptó con entusiasmo
abrió un diálogo fecundo con el fantástico equipo que conforma el área de cultura de la Fundación Caja Canarias y puso en marcha un proceso creativo que hoy, por fin, toma forma ante nuestros ojos. La relación de Plensa con Tenerife no empieza aquí. Quienes recuerdan la segunda exposición internacional de escultura en la calle 1994-1995, impulsada generosamente y brillantemente por el Ayuntamiento de esta ciudad y el Cabildo de Tenerife, saben bien que su obra Islas dejó una huella significativa en la ciudad. Aquel proyecto vinculó definitivamente al artista con esta tierra. Y hace apenas unos meses, esa relación fue renovada con la instalación de Carla en los exteriores del TEA, una pieza que ha abierto nuevas lecturas sobre la luz, el silencio y la presencia humana en el espacio público. Contar con Jaume Plensa hoy en este acto es un honor para la Fundación Caja Canarias y una celebración para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Tras la intervención del señor alcalde, tendremos la oportunidad de escucharlo a él, al artista, en una conferencia que recorre su trayectoria artística y su concepción del arte como una forma de explorar aquello que nos une exactamente como humanidad. No es únicamente un cierre de programa, es un gesto de amistad hacia la Fundación y hacia la ciudad. Gracias, Jaume. Antes de dar paso a las palabras del señor alcalde, permítanme anunciarles que a continuación compartiremos como primicia y por vez primera el spot conmemorativo del 115 aniversario de la Fundación Caja Canarias, de Caja Canarias, hablando en propiedad. Una pieza que celebra la memoria de esta casa, rinde homenaje a los hombres y mujeres que la han construido y que la renuevan con convicción. Nuestro compromiso también con Santa Cruz de Tenerife y con el conjunto de la sociedad canaria. Posteriormente, ya en el tramo final, Raquel Luis, responsable del área de cultura de la Fundación Caja Canarias, efectuará la presentación del admirado y extraordinario artista Jaume Plensa, quien nos brindará el cierre de este acto conmemorativo con su conferencia. Muchas gracias por su atención. Feliz noche y que disfruten del acto. ¿Qué valor tiene el tiempo? ¿Cuántos días hacen falta para creer en un mundo mejor? ¿Cuántas noches para soñar lo posible? El tiempo es igual para todos. Pero lo que hacemos con él marca la diferencia. Marca la diferencia. Debemos aprender a hablar el lenguaje de cada época, sin olvidar nuestra voz. Las huellas que nuestras acciones dejan señalan el camino hacia el que vamos. No es el tiempo que pasa, es lo que ocurre. Durante 115 años hemos tejido día a día ese tiempo compartido. Un tiempo hecho de oportunidades, de encuentros y de caminos abiertos. Hoy celebramos lo vivido y miramos al futuro con la certeza de que nuestra experiencia y compromiso social iluminan los momentos difíciles, transformando cada día en una oportunidad. Presidenta de la Fundación Caja Canarias, director general del Gobierno de Canarias, señora diputada del Común, rector magnífico de la Universidad de La Laguna, autoridades, querido Jaume y Laura, bienvenidos a Santa Cruz.
Quiero comenzar expresando mi agradecimiento por esta invitación a participar en este acto conmemorativo en el que celebramos los 115 años de la Fundación Caja Canarias. Una trayectoria que forma parte de la historia económica, social y cultural de nuestra ciudad y yo diría que de todo Tenerife y de Canarias. Gracias, presidenta, querida Margarita, por tu compromiso en mantener vivo el legado de una entidad que ha crecido al mismo tiempo que lo hacía también nuestra ciudad, nuestra querida Santa Cruz de Tenerife. Caja Canarias ha sido, desde sus orígenes, mucho más que una entidad financiera. Desde el ámbito sentimental, estaba recordando la primera libreta de ahorros que, como a muchos, que estoy seguro que están en esta sala, nos dieron nuestros padres o nos abrieron nuestros padres. Era una libreta de ahorros de la Caja General de Ahorros de Canarias, de Caja Canarias. Ha sido mucho más que una entidad financiera, ha sido un agente de transformación, ha acompañado a generaciones de familias, de emprendedores, de estudiantes, ha impulsado proyectos que han mejorado el bienestar de nuestra ciudadanía y ha contribuido a fortalecer la identidad cultural de esta tierra. Hoy, al conmemorar estos 115 años, hacemos también un ejercicio de memoria colectiva. Reconocemos la visión de quienes fundaron esta institución en un tiempo de incertidumbres y desafíos, convencidos de que era necesario apostar por el progreso desde aquí, desde nuestra isla. Y quiero subrayar que esa visión hoy permanece intacta. La Fundación Caja Canarias es hoy un referente en cultura, en formación, en inclusión social, en innovación. Sus espacios culturales son lugares de encuentro, de aprendizaje y de creación. Su apoyo al conocimiento y al talento canario es una inversión de futuro y su vocación de servicio público se refleja en cada uno de sus programas. Además, quiero agradecer el gesto de que hayan iniciado este acto con este vídeo, este homenaje audiovisual a Santa Cruz de Tenerife. Es una manera hermosa de recordarnos que la evolución de esta ciudad ha ido siempre acompañada de la mano de Caja Canarias. Hemos crecido juntos, nos hemos proyectado juntos y estoy convencido de que vamos a seguir caminando juntos hacia un futuro mejor, hacia un futuro lleno de oportunidades. Y hoy también tenemos el privilegio de recibir en Santa Cruz a un creador extraordinario de la mano de la Fundación Caja Canarias, Jaume Plensa. Su obra nos invita siempre a reflexionar, a escuchar el silencio, a encontrarnos con la esencia del ser humano. Su presencia aquí es un auténtico regalo cultural para nuestra ciudad, con la que, a través también de Caja Canarias, mantiene una estrecha relación. Dos de sus esculturas lucen en nuestras calles. Una es Islas, en nuestro emblemático Parque García Sanabria, que hace poco tiempo, tuvimos el honor de reinaugurar juntos en el Parque García Sanabria, de iluminar. Y Carla, una de sus maravillosas creaciones escultóricas que se encuentra, pues se expone muy cerca de aquí, en el exterior del TEA, donde se pueden admirar sus aproximadamente 7 metros de altura. Gracias, maestro, por acompañarnos en esta fecha tan importante y tan señalada. Querida Fundación Caja Canarias, felicidades por estos 115 años de compromiso, de responsabilidad, de confianza en la sociedad chicharrera. Santa Cruz reconoce y valora profundamente la huella que han dejado en nuestra historia y sobre todo la que continúan dejando día a día. Que esta celebración sea también un impulso para seguir imaginando, para seguir creando, para seguir construyendo Santa Cruz y Canarias, siempre con las personas en nuestro centro. Muchísimas gracias, feliz Navidad, felices fiestas, muchas felicidades, Caja Canarias.
Muchísimas gracias, excelentísimo alcalde. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias a todos los que hoy nos acompañan. Mi labor de hoy es sencilla porque vengo a presentarles a una persona que creo que todos conocen, y si no conocen a esa persona, probablemente se hayan tropezado o hayan tenido la suerte de encontrarse con una de sus piezas que ocupan el espacio público. Para nosotros, para la Fundación Caja Canarias, cumplimos 115 años de trayectoria de compromiso y nos parece una oportunidad maravillosa poder contar con una exposición de Jaume Plensa. Pese a que sé que muchos lo conocen, me van a permitir leerles debidamente una pequeña biografía. Jaume Plensa nació en Barcelona y es reconocido internacionalmente como uno de los escultores contemporáneos más destacados de la actualidad. Durante los últimos 35 años ha creado esculturas e instalaciones que unifican a las personas a través de conexiones entre la espiritualidad, el cuerpo y la memoria colectiva. La literatura, la psicología, la biología, el lenguaje y la historia han sido elementos clave que han guiado su trayectoria. Utilizando una amplia gama de materiales como el acero, el hierro fundido, el vidrio de Murano, el alabastro, la luz, el agua, el sonido, Plensa otorga peso y volumen físico a aspectos de la condición humana y lo efímero. La práctica de Plensa se caracteriza por una búsqueda constante de la belleza en la simplicidad, fomentando puntos de encuentro para quienes contemplan su obra, que abarca desde hitos arquitectónicos que conectan comunidades locales hasta esculturas de lo más íntimo. Su larga trayectoria con obras de arte en espacios públicos presentes en todo el mundo se origina en su convicción de que el arte tiene la capacidad de crear experiencias inclusivas y transformadoras para un público diverso y extenso. En esta ocasión tendremos la suerte de conocer de primera mano del propio Jaume Plensa su obra más reciente. Tras su conferencia tendremos también la oportunidad de indagar un poquito más en lo que engloba la exposición que tenemos la suerte de disfrutar desde hoy hasta el 13 de junio y a través de un diálogo conoceremos un poco más esas curiosidades. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y ahora sí, Jaume, cuando quiera. No le hagáis mucho caso a Raquel porque me tienes cariño especial. En todo caso, gracias Margarita, gracias señor alcalde. Cuando Caja Canarias me invitó, por supuesto dije que sí enseguida, además porque es Santa Cruz de Tenerife. Tengo una pasión, un amor, una cosa extraña con esta ciudad que se inició cuando el Colegio de Arquitectos hace muchos años me invitó a hacer una escultura en el espacio público. Era joven, era muy intuitivo, pero sentía que para mí el espacio público era el gran lugar. Muchas veces hablamos que las exposiciones en galerías, en museos, por supuesto, son fundamentales para nuestra obra, pero para mí siempre ha sido muy importante el trabajo en el espacio público. Si quieres ya puedes empezar, ¿eh? No sé. El espacio público es un lugar salvaje que no tiene un contexto en el que proteges a la obra se ha de descubrir y ha de vivir por sí misma. He empezado con estas imágenes. Me permitiréis que no voy a hablar de imagen por imagen, me ha parecido que conocíais muy bien mi trabajo y hay una secuencia de imágenes que durará como unos 30 o 40 minutos, no estoy muy seguro ya, que van pasando automáticamente. Cuando el Colegio de Arquitectos me invitó, hice esta obra de luz que se llama Islas, que en aquel momento trabajaba con nombres de artistas que para mí de alguna forma han sido muy importantes y muy influyentes. De alguna forma era un autorretrato a través de los demás. Y es una pieza que tenéis en el Parque García Sanabria, que es muy bonita, que está en los Laureles de Indias, que es este árbol maravilloso que tenéis allí. Cada día con Laura pasamos por debajo y bueno, pues es como emocionante poder disfrutar de esta obra que está súper bien instalada ahora. Pero además
tuve la suerte de que me invitaran de nuevo para celebrar un aniversario de las esculturas en la calle, hacer otra escultura. Instalé Carla al lado del TEA y también pues cada día me acerco por allí paseando con Laura a verla. Tengo una envidia siempre total de mis obras porque están en lugares extraordinarios. Yo me tengo que ir, pero ella se queda. Y creo que la del TEA es un lugar maravilloso, y la del Parque Sanabria. A ver, una exposición aquí no podía ser cualquier exposición, por eso la he titulado Sombras y Poemas. Conocéis bastante mejor, creo yo, la obra que trabajo en los espacios públicos, porque tal vez mediáticamente tiene más difusión, lo que sea, y tal vez menos mi trabajo más privado, más interior en el estudio, obras que hago para mis exposiciones en galerías y museos. La exposición que encontraréis aquí es un diálogo entre obra gráfica, grabados. Yo grabo mucho, me gusta mucho el grabado, creo que es un gran laboratorio donde trabajar, y esculturas de un formato medio pequeño. Las salas que conocéis de la Caja Canarias son muy bajitas, muy estrechitas, son muy íntimas, parece el cuerpo humano y entras por él. Y entonces he titulado Sombras. Os contaré por qué, lo he contado en la inauguración esta mañana. Hace años hice un proyecto muy grande al lado de Liverpool, en un pueblo que se llama St. Helens, que era un antiguo centro minero muy importante en Inglaterra, que Margaret Thatcher clausuró cuando se hizo toda la reconversión del carbón en aquel país. Y los mineros que quedaron sin empleo, al cabo de 20 años, decidieron transformar el antiguo lugar de la mina en un parque público. Y me invitaron para hacer un proyecto, una escultura. Y me acuerdo que trabajaba con los antiguos exmineros y hablando, uno de ellos me dijo: Jaume, has de saber que cuando estás a 300 metros de profundidad dentro del pozo, la oscuridad es tan profunda que la luz se convierte en un sueño. Esta idea, yo titulé el proyecto Dream, esta idea me ha perseguido desde siempre gracias a ello. Esta pieza que se llama Dream marcó para mí todo un inicio de mi trabajo con las cabezas. Sabéis que he dicho muchas veces que la cabeza es el lugar más salvaje del cuerpo, es donde tenemos este cerebro que vive en la oscuridad, el diálogo entre ideas. Cuando dos ideas se quieren encontrar, a pesar de ti se encuentran y no puedes hacer nada. Y has de seguir este mundo salvaje de la oscuridad, del pozo, de la sombra, que intuye una luz y la busca. Veréis que en la exposición hay como estas referencias de la luz constantemente. Y después he querido titular y poemas. ¿Por qué poemas? Porque siempre también André Gide, el poeta francés, decía que un poema nunca se acaba, solo se abandona. Y yo creo que es una referencia y una reflexión muy bonita también de la obra de arte. ¿Cuántas veces luchas para no seguir trabajando en ella porque la estás estropeando? Y dices, va, para, plensa, para. Pero hay algo que te retiene porque siempre crees que puedes mejorar un poquito más y la has de abandonar. Es como si la abandonaras a su suerte. Yo creo que esta exposición es una exposición que complementa muy bien todo el trabajo que tal vez conocéis mejor de mi obra en espacios públicos. Algunos amigos me han dicho que han visto la exposición que recientemente ha habido en Madrid, en la Fundación Telefónica, que también exploraba un poco lo mismo que esta búsqueda de la oscuridad y la luz, esta búsqueda de lo inacabado. No sé, tal vez por la edad que ahora tengo estoy en esta obsesión de intentar entender qué hemos hecho durante todos estos años. Vais viendo obras y obras y obras y parece que no tengan ninguna conexión entre ellas, pero cada vez que tengo que dar una charla tengo un problema enorme con mi equipo porque Jaume escoge algunas imágenes y yo las pondría todas. Todas quiere decir que esta charla tendría que durar pues 70 años, que son los que tengo, porque cada pieza ha sido fundamental para mi carrera y para mi vida. Unas han sido muy como fantásticas, pero las otras han sido aproximaciones y alejamientos de ella. Hace muchos años, yo creo que en el año 2000 o algo así, escribía un texto para la Feria de Arte de París, que en aquel momento se llamaba FIAC, y yo hablaba de la importancia de cada ser humano en el espacio público.
Por supuesto que tengo mucho cariño y tengo muchos amigos arquitectos, pero mi gran pasión no es la arquitectura, sino es la gente que utiliza, la gente que vive en las ciudades, la gente que vive en la naturaleza. Mi obra siempre ha estado dedicada, es un homenaje al ser humano. Al ser humano, porque no importa dónde estés en el mundo, somos tan parecidos que las pequeñas diferencias son detalles. Y esto siempre me ha fascinado. He tenido la suerte de poder instalar obras, yo creo que en casi todo el mundo, y te sientes en casa en cualquier lugar. Y este texto yo hablaba de cada ser humano como un espacio que se mueve y se desarrolla como un volumen orgánico que va tomando cuerpo, como una isla con un perímetro concreto, con un mundo propio. Entonces, todo este trabajo que yo he hecho después de años con los alfabetos, con todo esto, intentar abrazar alfabetos de muchas culturas, estaréis tal vez de acuerdo conmigo que un alfabeto es un retrato perfecto de una cultura, de una tradición, de una manera de pensar. Cuando tú comparas el árabe o el hindi, que parecen horizontes muy amplios, con el chino, que son como fuegos de artificio, yo creo que expresa muy bien una forma de ser. Qué bien estamos cuando estamos juntos sin necesidad de abandonar nada de nuestros orígenes. Qué bien estamos cuando obtenemos esta enorme diversidad que hace que tengamos siempre tantas cosas que compartir, que contar, que explicar. Hace muchos años, hablando con un poeta, que hablábamos de la memoria. Yo le contaba que me daba cuenta que contra más profundo ibas en el sentido de tus orígenes, cuando esto que llaman es un artista local, contra más profundo ibas hacia dentro del pozo de tu vida, más cerca estabas de la memoria de los demás, más universal te volvías. Y él me decía, es que, a ver, solo hay una memoria, todos la compartimos. Es decir, esta especie de raíces invisibles que nos unen por los pies con todo, van uniendo a la gente, y creo que el arte, o al menos mi obra, veis, siempre esta voluntad de raíces con el suelo. Creo que tiene muchas cosas que decir. Estamos viviendo una época especialmente polarizada, hay mucha violencia, guerras por todas partes, parece que los momentos de paz casi son los mínimos, ya no nos damos ni cuenta. Es todo como agresivo. Creo que tal vez el arte, si es que en algún momento ha sido necesario, hoy es más necesario que nunca. Cuando digo arte, quiero decir cualquier forma de creación que transforme el ser humano no en un producto o no en una intención, sino en algo fluido que vaya inundando la sociedad de belleza. La belleza siempre ha sido, desde siempre, un elemento transgresor. Cuando a veces hablan de belleza parece que todo sea de color rosa y un poco cursi, pero la belleza tiene esta fuerza terrible porque es muy parecida a la verdad. Y muchas veces cuando alguien le pregunta, ¿pero qué es la belleza? Es imposible de explicar, es muy difícil, pero seguro que todos sabemos reconocerla. Esta especie de subidón delante de algo, esta especie como de shock que tienes cuando estás delante de algo de una gran belleza. Yo creo que el artista tiene como una obligación esencial, no solo de reflexionar sobre la vida, pero también de fabricar, de generar, de introducir belleza en el día a día de la comunidad. La presidenta de Caja Canarias y el alcalde también hablaban de silencio. Siempre que hablan de mí, hablan de silencio. ¿Por qué? Porque es verdad que desde siempre he intentado reflexionar sobre el momento actual, que hay un ruido enorme de mensajes, y siempre me ha parecido que era muy importante intentar fabricar, generar, producir de alguna forma silencio, no para que estemos callados, sino para que podamos escuchar de nuevo la vibración de nuestro cuerpo, nuestros propios pensamientos. Si os habéis fijado, siempre que hago un rostro tiene los ojos cerrados. Esto lo descubrí trabajando en la Crown Fountain en Chicago, donde filmamos 1000 rostros de gente de la ciudad que introduje en estas pantallas de LEDs. Iban apareciendo y de pronto cerraban los ojos,
ponían la boca en esta posición y salía agua real de sus bocas, en esta idea de volver a vivir la idea de la gárgola en el espacio público, esta idea de yo os doy la vida, que es el agua, pero yo también os doy la vida con las palabras, en la comunicación, en la conversación. ¿Pero qué palabras? Las mías. Y esto es lo que quiero decir. Sin silencio no hay manera de volver a entender tus pensamientos. Y creo que la escultura tiene una enorme capacidad de hablar de estas cosas. Su imposibilidad de descripción permite una relación con la divinidad, con algo que nos sobrepasa. Y yo creo que el silencio es algo así. Es esta especie de lugar donde yo escucho, tú escuchas y él escucha. Hace años que estoy hablando o intentando hablar de este momento extraño en que tú y yo pasa a ser nosotros. Y esto también es una idea muy fuerte, yo creo, para el artista, porque hay un momento que tus pensamientos, tus ideas, tus gestos, tus actitudes, de alguna forma, acaban siendo compartidas por otras y tomadas como actitudes o como valores a seguir o como modelos a seguir, como ideas que sirven a otros. Esta idea de ti y el otro, de yo y nosotros, de lo privado a lo público, de lo local a lo universal, yo creo que es una idea extraordinaria que cada ser humano puede desarrollar en su propio tema, pero que el arte permite de una forma muy espontánea y muy natural este transcurso de lo privado a lo general, de lo privado a lo público. Cuando a veces viajando por el mundo vemos alguna de mis obras, yo siempre tengo una emoción porque intento recordar qué pasó y cuándo y cómo aquello, y siempre está llena de experiencias especiales y personales. Yo creo que una de las fortunas que he tenido en mi vida y en mi obra ha sido el espacio público. ¿Por qué? Porque no he creado o no he fabricado o no he esculpido objetos, sino he tenido experiencias que siempre han estado rodeadas de comunidad, de gente, de grupos que también, como yo, soñaban, hemos compartido sueños, soñaban esta regeneración de un espacio, no solo físico, sino un espacio de memoria. No sé si recordáis una escultura que hice en Río de Janeiro hace años, que salía del agua, delante del Pan de Azúcar y al lado del Corcovado. Esta pieza que se creó, se fabricó incluso en Río de Janeiro. Me acuerdo que cuando se acababa la exposición, el curator me dice: bueno, Jaume, ha ido todo muy bien, ya la podemos destruir. Y por poco me coge un ataque de nervios. ¿Por qué? Porque para él eran 6 meses, para mí era toda mi vida. Aquella obra, bueno, fue un tema. La galerista en aquel momento de Nueva York me salvó y alquiló corriendo un almacén, la guardamos, la volvimos a mi estudio de Barcelona, la cuidamos, la mimamos, la rehicimos toda por dentro porque había estado 6 meses allí en el agua. Y la expusimos en Chicago, que celebraban el 10º aniversario de la Crown Fountain. Bueno, pasó por allí el Museo Pérez de Miami y se la llevó, se la quedó. Y ahora esta pieza está delante del agua de nuevo, pero en Miami, no en Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque, claro, el arte también tiene esta fragilidad. Esta fragilidad quiere decir, cuando tú haces una obra, crees que merece la vida, ¿no? Sería hacer así o así, ¿no? Que creo que dices, porque siempre estás pensando en eternidad, en algo que trasciende tu pequeña vida humana, que es frágil y limitada, y cuando haces algo parece que quieras dejar como un testimonio de tu época, de tu mundo, de tu momento personal. Y claro, cuando alguien dice, bueno, ha ido todo muy bien, ya la podemos destruir. Bueno, ¿cómo he podido vivir todo lo que significa efímero trabajando en ópera, que es algo que me gusta con locura, que es la mezcla con la música? El teatro ha de ser efímero porque aparece y desaparece en este mismo momento.
yo creo que es una maravilla, pero la escultura como concepto yo creo que tiene este punto de fuerza, como si creara una nueva montaña, un nuevo árbol, un nuevo parque, algo donde vivir y volver siempre que quieras, un espacio para la gente. Aquí en Santa Cruz, cada vez que me he acercado a ver la pieza al lado del TEA, siempre hay alguien sentado al lado de la pieza. Cuando instalamos la pieza yo pedí por favor que la peana, la base de soporte tuviera un sentido de banco, un sentido de aproximación, porque la calle no es un museo, la calle es la calle, y la calle ha de haber lugares de reposo, de comodidad. Y yo creo que una escultura es casi como un lugar que te puede abrazar y hacerte sentir bien. Y estuvimos ayer con Laura y había un chico allí, no se acababa de ir para queríamos hacer una foto y él allí, el tío no se iba. Y fue divertido porque mandamos la foto a la esposa del alcalde de Palma de Mallorca, que es de Santa Cruz de Tenerife, que es una mujer muy simpática. Y nos devolvió la foto sin la persona. Por Photoshop o lo que sea, no sé, lo eliminó. Y con Laura dijimos, nos supo tan mal porque era parte de la historia de aquel momento, ¿no? Aquella persona que no se iba era un pesado, ¿no? Y esto es escultura en estado puro. Yo creo que la escultura es esto, es todo lo que molesta también, todo lo que es la vida, todo lo que podemos expresar como seres humanos. Y yo creo que esta ha sido una de las grandes fortunas en mi vida. Una vez hablaba también del estudio del artista. Yo no sé si habéis visitado ya la exposición, pero si vais, yo creo que es muy interesante entrar por la puerta normal, porque de pronto ves una imagen de mi estudio. Hace años pedí a unos fotógrafos con cámaras de alta resolución fotografiar la pared principal de mi estudio. Tiene 26 metros de largo por 5 de alto. Y esta pared la fotografiamos frontalmente, permanentemente, por arriba y abajo, haciendo fragmentos que después unimos en una gran fotografía de 26 metros. Aquí tenemos un fragmento. Nunca he corregido la medida porque creo que ha de tener escala 1:1, que es importantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que es tan real que parece que te puedas coger alguno de los objetos. ¿Por qué? Porque creo que es importante en esta exposición entrar a través del estudio. ¿Por qué? Porque el estudio es una ampliación de tu cabeza. En el fondo, cuando yo viajo, el estudio es esto y también viaja conmigo. Pero necesitas una ampliación. Ahora estamos trabajando en el estudio una pieza muy bella que voy a instalar en Bangalore, en la India. Vale, necesitas espacio. Vamos a instalar una pieza para Italia, una pieza para una fundación en Nueva York, las piezas para las próximas exposiciones. Todo esto necesita un espacio, pero es una extensión de tu cabeza. Y me hacía ilusión que vosotros, al venir a mi exposición, entrarais a través del estudio. Yo creo que es muy importante. Y dentro, al principio, encontraréis dos cabezas de alabastro. El alabastro creo que ha sido uno de mis materiales favoritos cuando hacía cabinas, esta especie de lugares donde podías esconderte y escuchar el sonido de la sangre. Porque el alabastro es una piedra, como conocéis, que no está acabada de formar y tiene una transparencia especial. Yo os recomiendo que si vais a ver la exposición vayáis detrás de las cabezas para ver cómo pasa la luz a través de sus orejas. Porque creo que yo creo que es revelador, ¿no? La belleza de las orejas. Seguís y encontraréis piezas que he trabajado en Murano. Trabajo mucho el vidrio, el cristal en Murano. Bronce, piezas que son maquetas de futuras esculturas más grandes. Yo creo que es un recorrido que os va a gustar mucho. Hay piezas pequeñitas, piezas más íntimas, lo que hago en mi estudio. Y después yo creo que hay una representación fantástica de grabados. Sabéis que el grabado se trabaja en una plancha o en otro soporte y después se pasa al papel. Es un arte de transición entre varios elementos.
Y lo contaba también hoy, que cuando yo era muy jovencito yo quería ser grabador. A mí me fascinaba Rembrandt. Descubrí Rembrandt y bueno, Goya también ha grabado maravillosamente, pero no sé por qué fue Rembrandt mi escogido, mi héroe. Y yo buscaba cuál era su secreto. Y descubrí que él utilizaba para grabar en el cobre algo que llamaban el mordiente holandés. Y con unos amigos en Tossa de Mar, él tenía un taller de grabado con un jardín muy bello que cuidaba su madre. Hice la prueba de mezclar los ácidos necesarios para que funcionara todo y empezar a ser un gran grabador como Rembrandt. No sé qué pasó, empecé a mezclar y empezó a salir un humo amarillo. Se llenó todo el taller de humo amarillo. Nos fuimos corriendo y cuando volvimos a la tarde todo el jardín estaba muerto. Todo, no quedó nada. La madre por poco nos mata, la madre de nuestro amigo. Y fue una experiencia que no he olvidado nunca, os la cuento así porque era muy importante. Porque Rembrandt seguramente dio información errónea de la mezcla adrede para que gente tonta como yo cayera en la trampa. Porque lo importante no es con qué grababa, sino cómo grababa. Lo importante en un artista no es su técnica, sino qué hace con su técnica. Lo importante en la obra de arte no es el objeto, sino la actitud con las cosas. Y esto fue una lección que nunca olvidé. Me sigue gustando Rembrandt a pesar de todo. Pero allí inicié mi técnica. Yo busqué la mía. Igual que cada artista busca la suya. Porque el documento final no es qué técnica has utilizado, sino qué obra ha salido de tu búsqueda. Y yo creo que fue una lección maravillosa. Y en esta exposición me ha hecho ilusión hablar un poquito de todo este mundo, tal vez menos conocido de mi obra, que es el grabado. Mucha gente lo considera como un arte secundario o un arte menor. Yo creo que es un arte mayor, porque es un gran laboratorio de experimentación y de ideas. Ahora el grabado pues no es necesariamente una plancha de cobre, también es fotografía, es mil cosas, con el 3D, impresiones digitales. Yo creo que estamos en un momento extraordinario de riqueza de técnicas y de posibilidades, porque lo importante, repito, no es cómo lo haces, sino qué haces. Bueno, antes de acabar, porque creo que ella quería hablar, ¿no? Tú querías hablar un poquito también, ¿no? Quería decir que a veces viene a verme algún artista o viene a verme algún crítico. Es un momento muy complejo de la creación porque la comunicación es tan inmediata que todo está como en competición. Me gustaría decir que como artista nunca he competido con nadie, ni quiero competir. Un artista no puede competir con otro. Hoy que me han presentado a varios, pues ¿qué? Ya está. ¿Por qué? Porque el artista siempre es local. Es que esto es importante, porque me he pasado el día pensando en esta idea de lo local y lo universal y lo general. Yo creo que un artista debe ser local. Yo cuando era muy jovencito admiraba muchísimo a Miró. Y yo creo que si hay alguien más local que Miró es imposible. Pero claro, era tan puramente local que se ha convertido en universal. Yo creo que esto es muy importante. Y lo digo en un lugar como Santa Cruz de Tenerife, que tiene una personalidad tan marcada y tan precisa, que creo que tiene también una forma de entender el arte y una forma de expresarla muy especial y muy particular. No lo sé. Me gustaría pensar que de aquí a unos años me volváis a invitar para hacer otra escultura, otra exposición. No sé quién, pero diré que sí, antes de saberlo. Porque en el fondo busco siempre excusas para estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume,
por esta clase magistral, por adentrarnos en su etapa creadora. Más que yo querer hablar, quiero seguir escuchándolo. Así que ahora en este pequeño diálogo, lo que queríamos es poder adentrarles a ustedes de una manera todavía más profunda el contenido de la exposición Sombras y Poemas. Antes de comenzar el diálogo, preparamos un pequeño vídeo de montaje de la muestra con dos intenciones. La primera de ellas es que pudieran conocer todo aquello que ocurre antes de que un espacio cultural, que una muestra expositiva abra sus puertas. Y la segunda es reconocer a todas esas personas que hacen posible que un espacio cultural, una sala de exposiciones, no solo de la Fundación Caja Canaria, sino de cualquier sector, abran sus puertas. Verán a algunos profesionales, sé que además algunos nos acompañan hoy aquí y otros que faltan, pero se merecen un espacio en el que sean reconocidos porque que una sala de exposiciones abra y podamos disfrutar de una muestra, poder recibir a un artista. Antes de su llegada y antes de las obras y de la apertura al público, ocurren muchas cosas que normalmente no se pueden ver, así que hemos traído un trocito de lo que ha ocurrido antes, cuando quieran. Bueno, ahora sí, volviendo nuevamente a la exposición Sombras y Poemas. En este caso, y en el resto de sus piezas, la representación del cuerpo humano es protagonista y en más de una ocasión ha hecho referencia al cuerpo como ese contenedor del alma. ¿A qué se refiere? Pues exactamente esto. Es decir, yo me niego a pensar que el cuerpo solo sea un montón de huesos y líquidos y músculos. Yo creo que es un contenedor que guarda una energía, un aura. Yo no soy religioso, pero sí que creo mucho en la espiritualidad. Yo, si lo quieres llamar alma, pues... pero hay algo que nos mantiene de pie, erguidos, que nos da esta visión, esta fuerza, esta comunicación con los demás. Yo creo que, sin ser religioso, sí, me gusta pensar en esta idea del alma. Un poeta decía, ¿en qué lugar del cuerpo te encuentras, alma, que te busqué y no me socorrías? Pues esta idea de que a veces buscamos algo en nuestro interior que no acabamos de encontrar. Si os fijáis, siempre hago los rostros con los ojos cerrados, porque creo que es una invitación al público, de alguna forma, a que mi obra se convierta en un espejo en el que ellos puedan, de alguna forma, buscar dentro de su interior esta pequeña lucecita, esta cosa que no acabamos nunca de encontrar, que ¿por qué no llamarla alma? Además, en sus obras
además de que recogen almas ellas mismas, se reconocen en numerosas ocasiones letras, palabras y diferentes idiomas. Este papel de las letras y de las tipografías de los diferentes idiomas, ¿qué papel juegan en sus piezas? Bueno, yo creo que, no sé si lo he contado porque he dicho tantas cosas que no me acuerdo, pero yo siempre he buscado la diversidad, la belleza de la diversidad. Estamos en un mundo global que tampoco a veces funciona muy bien, pero que tiene este punto maravilloso de la diversidad, que yo creo que esto es una gran lección para todos nosotros. Cada ser humano es único, es insustituible. Cuando un ser humano desaparece, es como si se hundiera una casa y se cerrara toda una biblioteca nacional. Es decir, el ser humano es una maravilla de la naturaleza. Pero este ser humano representa una cultura, es un fragmento de una cultura más amplia que todos hemos ido construyendo. Entonces yo mezclo alfabetos de distintas culturas. Aquí detrás que tienes una imagen de una escultura de este tipo. Yo creo que cada caligrama, cada figura de estos alfabetos de alguna forma es una fotografía casi perfecta de una cultura y de una tradición. A mí me gusta reunirlas de alguna forma. Yo cuando empecé a utilizar letras, empecé con mi alfabeto, que era el alfabeto latino. Y me acuerdo que lo decidí en Tel Aviv. Yo estaba en Tel Aviv y me acuerdo que pensé de pronto, la vida nos va tatuando permanentemente con mensajes y con frases nuestra piel, lo que lo hace con tinta invisible. Y de pronto alguien que se acerca lo puede leer o reconocer y se vuelve tu amigo, tu amante, tu compañero. Pero claro, te das cuenta que si cambias una coma, cambia el mundo. Una pequeña coma puede cambiar el universo. Y decidí allí hacer mi primera figura con letras, que se llamaba Tel Aviv Man. Y esta figura, que me acuerdo que la expuse en Basilea, empezó toda una serie de figuras que después se fueron volviendo más complejas utilizando alfabetos de otras culturas. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que tenía amigos en muchas partes del mundo que aunque yo no hablara su lengua, me fascinaba. Y decidí mezclarlas. Yo creo que fue un acierto porque al mezclarlas me di cuenta de la enorme tensión que genera como una especie de fuerza dinámica que es la asociación de diversos, lo que podemos comentar entre nosotros. Qué maravilla cuando somos tan distintos que siempre tenemos cosas que intercambiar. Esa capacidad de reconocernos y reconocer las diferencias y quererlas, ¿no? Además de esa tipografía, de esas letras, la música es muy presente también en su obra. Bueno, es que cuando he dicho que utilizo alfabetos también el alfabeto musical, he utilizado también muchas veces fórmulas matemáticas. La idea es, vale, cuando tú hablas, de alguna forma estás utilizando la música de tu cuerpo. Tú eres un instrumento también y cuando hablas es una música que decides escribir la partitura que son los textos. ¿Por qué? Porque otra persona con su voz, con otra música, podrá leer esta partitura y esta es la gran maravilla del texto. Esto que nos une y que podemos compartir. La música también, un músico, otro músico, un matemático puede leer. Y esto a mí me fascina, esta idea que hemos creado como códigos secretos que nos permiten entre nosotros intercambiar mensajes. En esta exposición, en Sombras y Poemas, también contamos con muchos estudios de piezas que, bueno, muchas de ellas las hemos podido ver proyectadas. Ese proceso creativo de creación, vamos, ¿cómo lo realiza? Bueno, hay veces que si la pieza es un poco compleja, primero hago unas maquetas a una escala más pequeña. Por ejemplo, esta lo era, que se llama Australia, que era una pieza para Australia.
Hay veces que no, que atacamos directamente a la pieza final, pero hay veces... Y me ha gustado tanto el trabajo con la maqueta porque finalmente es el más personal, el más delicado, es el que hago yo con mis manos en el estudio. Después, cuando las piezas son más grandes, necesitas la colaboración de equipos y entonces ya es otro tema. Yo creo que esta exposición tiene una selección bastante bonita de estas maquetas donde notas este lado más humano, más personal, más de la mano, que a veces en los espacios públicos no se nota tanto. Muchas de sus obras en espacios públicos o bien están directamente en el contacto con el agua o están cerca del agua. Esa unión con el agua, como algo matérico, con sus obras, ¿a qué se debe? Bueno, lo he dicho ya muchas veces, yo creo que el agua para mí es el gran espacio público. Yo creo que el agua es el gran lugar. Nosotros estamos formados con un tanto por ciento enorme de agua. Venimos del agua de alguna forma, biológicamente, y siempre me ha parecido que había como un malentendido con el agua, pobre agua, que la tratamos muy mal. Cuando dicen, un océano nos separa. No, un océano nos une, un río nos une, un mar nos une. Toda esta idea que el agua es el gran lugar. ¿Por qué? Porque nunca ves la misma agua dos veces seguida. Este movimiento que hoy está aquí, mañana allí, es esta idea permanente de la transformación. Es el antiaburguesamiento en el sentido más clave de la palabra. Y si no estoy en el agua, al menos cerca. También es cierto que es tal vez una opción personal porque yo no sé nadar, no floto. Entonces siempre he tenido esta fascinación por el agua, tal vez por mi imposibilidad. Y yo creo que fue un error de mi madre que no me llevó nunca al mar adecuado. Y esto lo descubrí cuando los amigos me llevaron al Mar Muerto. Y allí flotaba como un pez, nadaba como un pez. Es decir, que nunca me habían llevado al mar adecuado. Y esto lo he recomendado muchas veces cuando he dado clases. A veces puedes sentir complejos porque crees que no eres capaz de esto o lo otro y simplemente estás en la esquina equivocada. Te cambias de esquina y eres genial, eres extraordinario. Muchas veces yo creo que has de buscar tu mar donde desarrollarte. En esta ocasión abrimos la posibilidad al público en general que nos hiciera llegar sus preguntas y creo que en parte están respondidas, pero bueno, quiero leérselas porque las recibimos y se merecen ser leídas. La primera que nos llegó es ¿cómo nace en usted la primera chispa de una obra? ¿Desde la palabra, la materia o la emoción? No te he entendido de nada. Menos mal que puedo repetir. No he entendido nada. Empezamos. Nos preguntaron por la web. ¿Quién te pregunta? Es anónimo. Ah. Pero alguna alma debe estar por aquí con esa pregunta en su cabeza. ¿Y qué pregunta? Eso es lo que le voy a contar. Nos pregunta, ¿cómo nace en usted la primera chispa para crear una obra? Si desde la palabra, la materia o la emoción. Es que no lo entiendo. Si saltamos de preguntas, si no te sabes. Nos vamos al Mar Muerto. Es que no. Volvemos al Mar Muerto. Sí. Bueno, cuando usted crea una obra, le viene primero la idea, la emoción, o piensa primero en un material. No, nos vamos. Recibimos más. Esta en parte ha sido respondida durante la conferencia. Sus esculturas suelen representar rostros serenos y meditativos. ¿Qué significado personal tiene para usted esa calma que proyectan? No, esto es una pregunta. Esta sí que la entiendo. Sí, está muy fácil. Es decir, yo en el año 2004 inauguré la Crown Fountain, que habéis visto imágenes aquí, que es esta pieza en Chicago, donde van apareciendo en unas pantallas rostros de gente que filmé de la ciudad. Filmamos 1000 rostros de la gente.
¿Por qué? Porque yo quería introducir de nuevo la idea de la gárgola en la ciudad, esta idea de dar vida a través de la voz. Pero claro, trabajando con este proyecto, filmábamos en vídeo, pedí ayuda a la Escuela del Art Institute, hicimos un plató, iba la gente, ahora ponga los labios en posición como si fuera a soplar una vela. Y hacían así, y cerraban instintivamente los ojos y pensaba, claro, este es el mundo interior. Y decidí, cuando acabé este proyecto, seguir con la idea del retrato, pero con materiales más clásicos, más dentro de la gran tradición. Y alabastro, madera, bronce, hierro fundido, etc. Pero siempre con los ojos cerrados. Claro, esto tiene dos componentes. Uno es que quiero expresar este mundo interior oculto que yo le llamo el jardín secreto, este lugar lleno de belleza que todos nosotros llevamos oculto en nuestro interior porque nos da como corte hablar de él, como si no fuera prudente. Siempre parece que tengamos que hablar de algo más importante que de nosotros. Y después otra cosa, cuando estás con los ojos cerrados hay como una serenidad, como una especie de calma interior, algo que la gente dice, es que tu obra produce como una paz, ¿no? Pero ha sido toda una serie de accidentes buscando este mundo interior que llevamos oculto cada ser humano. También siempre he hecho mujeres, no quiero hacer hombres. ¿Por qué? Porque yo creo cuando hice la pieza de Chicago, de Crown Fountain, que había de todo, y todas las edades, todos los orígenes, mi intención era representar un mosaico lo más amplio posible de la gente que de verdad vive en una ciudad. Pero cuando decidí que era mi tema, decidí valorar lo femenino, más que la mujer, lo femenino, porque tiene la gran capacidad de crear y también de guardar la memoria. Cuando en una familia, por desgracia, desaparece el padre, no se rompe nada, simplemente hay la tristeza de la pérdida, pero la familia continúa. Cuando desaparece la madre, se destruye todo. Yo creo que lo femenino es muy importante. Ojalá el mundo de hoy tuviera más concepto femenino en la política o en la vida social. Creo que esta violencia se iría desplazando de todo. Y ya para terminar, le queríamos preguntar ¿qué papel cree que debe jugar el arte en la construcción de sociedades más humanas y más solidarias y justas? Este es el gran tema, ¿no? Yo he dicho durante mi intervención que si en algún momento nos ha parecido que el arte era importante, hoy tal vez es más importante que nunca. Es un momento muy polarizado. Yo creo que si algo tiene el arte de posibilidad, cuando hablamos de arte, no sé si me gusta la palabra arte, creo que sería mejor la creación, porque el arte parece que sea algo más de artes visuales, pero también la música, la danza, la voz, todo. El vídeo tan bello que habéis hecho con toda la gente cantando una canción popular. Yo creo que es muy importante esta idea de colectividad que puede generar la creación. Yo creo que es importante en un momento en que o estás conmigo o estás contra mí. En este momento tan terrible de violencia que es imposible, a pesar de que pensemos distinto, que podamos hablar y comunicarnos, yo creo que el arte tiene una gran capacidad, la creación. Claro, tú imagínate que todos los artistas hiciéramos la misma escultura, o el mismo cuadro, o la misma fotografía, la misma sinfonía. ¡Qué horror!, ¿no? La belleza de la creación es la gran diversidad de opiniones, y todas son válidas. Y yo creo que esto, yo me acuerdo, he dado clases solo 2 veces en mi vida, en la Escuela de Bellas Artes de París y en la Escuela del Art Institute en Chicago. Y en los 2 lugares he dicho siempre lo mismo: confiad en vosotros, a los alumnos. No os fiéis de nadie, ni de mí. Tenemos un trabajo maravilloso, tal vez el único en el mundo, en que todos pueden estar equivocados menos tú. Yo creo que esto es de una fuerza extraordinaria. Y yo creo que la creación puede pasar este sentimiento de seguridad a cada individuo en un momento en que parece que lo que quieren es que
este es como frágil y débil. Yo creo que hoy es un momento en que la creación tiene muchas cosas, mucha importancia en la sociedad. Y gracias a la creación también haremos llegar discursos para poder contrarrestar el odio, ¿no? Y esa... Sí, el ser humano es bastante destructivo como personal, pero también tiene esta capacidad de generar luz. Cuando antes os he hablado del pozo, este pozo que me hablaba este minero, me acuerdo, fue un lugar, fue una experiencia muy fuerte para mí, porque teníamos las reuniones en el pub del pueblo, porque no había nada, ¿no? Estaba todo por construir. Y estos hombres, que eran hombres rudos, mineros de toda la vida, tenían una voluntad de belleza de verdad extraordinaria. Y este hombre, cuando me hablaba del pozo, yo siempre lo había entendido como un sentido de la vida, esta profundidad. A veces entras dentro de profundidades muy difíciles. Y yo creo que el arte, la creación, tiene esta posibilidad de iluminar la vida. Pero yo creo que el ser humano, a pesar de su incapacidad a veces para volar, tiene esta gran posibilidad. Tú sabes que en las culturas antiguas el ser humano a las personas las representaban con un pájaro, porque el pájaro se parece mucho a nosotros. Nace en la tierra, pero tiene la capacidad de volar. El pájaro con sus alas, nosotros con nuestras ideas. Y esta cosa tan bella, ¿no? Como esta capacidad de elevarnos, yo creo que es positivo y nos puede salvar de este momento tan estúpido que vivimos. A veces por pensar poco, ¿no? No me extraña que la inteligencia artificial esté triunfando, porque la nuestra, pobre, no está quedando muy bien, ¿eh? Bueno, pues ya sí hemos llegado al final. Solo me queda agradecerle, Jaume, por acompañarnos. Usted dice que la creación ilumina. Usted nos ha iluminado con Sombras y Poemas, nos ha iluminado con la oportunidad de poder escucharle hoy aquí. A cada uno de ustedes que nos ha acompañado para pasar esta tarde de jueves, los invitamos a que visiten la sala de exposiciones. Estará abierta hasta el 13 de junio. Nosotros hemos pensado en esta exposición y ha sido ideada para que cada uno de ustedes ahora la complete, ¿no? Pueda visitarla, pueda hacer, pueda sentir y sobre todo podamos compartir. Muchas gracias.